Pero Jesús toma autoridad. ¿De qué forma lo hace? Él no grita, simplemente expone la verdad, pero lo hace con convicción. Escrito está, y hace referencia a lo que ya está escrito en la palabra. En ese tiempo no estaba la Biblia. Hoy nosotros entendemos que estaba escrito, ya Dios lo había dicho. ¿Qué había dicho en el primer punto que dice? No solo de pan vivirá el hombre. Estoy haciendo un resumen de la semana pasada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tener convicción de quién es Él. De allí la importancia de escudriñar en el capítulo 1 de Génesis quién es Él. Esa convicción solamente la da el Espíritu Santo y la da a través de la oración. Hablábamos en alabanza, la fuerza que tiene el hombre. No es la fuerza del hombre, sino la fuerza que tiene Dios. El poder de Dios que opera a través de nosotros. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús? Ninguno. Jesús no hizo ningún milagro. ¿Quién los hizo? Dios. Hechos 2:22 dice que los milagros los hizo Dios a través de aquel sobre el cual podía operar el amor de Dios. La fuerza de la cual hablamos en el tiempo de alabanza es el amor de Dios. Ese amor es la fuerza que cubre multitud de faltas. Es la fuerza que mueve el mundo entero, el amor de Dios. Todo está sostenido por la palabra del poder de Dios, el amor de Dios. Todo está sostenido y la fuente es Él, el amor de Dios. Bien. Este Jesús que ejerce autoridad en el capítulo 4 de Mateo o de Lucas, comienza a vivir una vida. ¿Qué clase de vida comienza a vivir el Señor Jesús? Solamente 2 puntos voy a traer. 1, dependencia total y comunión íntima con su Padre. 2 puntos. Nosotros podemos experimentar, podemos vivir, podemos caminar ese mismo camino. ¿Cuál? Dependencia del Padre y comunión íntima con el Padre. Esa es la vida de Jesús. Así se mueve Él. Y entonces el Padre podía, Jesús va caminando y una mujer lo toca. Y Él dice, ¿quién me tocó? Cuando estaba toda la multitud sobre Él. Poder salió de mí. El Padre podía usarlo en cualquier momento. Era una vasija dispuesta. Era una vasija llena de amor para poder expresar amor. En los planes de Él no estaba sanar a esta mujer, pero en los planes de Dios sí. Y Dios podía usar a Jesús. Y nosotros también. Allí había un hombre. Bien. Semana pasada terminamos diciendo lo siguiente. ¿No será que debemos orar de otra forma? ¿No será que es bueno decirle a Dios que nos fortalezca? Porque queremos, o más bien que nos capacite para reconocerlo como nuestra autoridad. Si reconocemos a Dios como nuestra autoridad, entonces sí vamos a depender de Él. Y vamos a tener el sentido de pertenencia de Él. Miren un momento aquí en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 8, Génesis 2:8. ¿Quién lo lee, por favor? Jehová Dios plantó un huerto en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Bien. ¿Qué hace Dios allí? Un huerto. ¿Y qué hace con el hombre? Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué no le preguntó Dios si quería ir al huerto? Oye, Adán, preparé un huerto para ti, ¿quieres ir allí? ¿Por qué no le pregunta? ¿Cómo? Autoridad. Pero en la autoridad hubiera podido decirle también. ¿Por qué no vas? Porque Adán le pertenece a Dios. Y Dios puede llevar a Adán a donde al Señor le plazca.
en su soberanía, Él puede hacerlo. Claro, nosotros muchas veces le decimos, no, Señor, a mí no me lleve allá. Yo no quiero ir a ese estudio, yo no quiero ir a ese lugar, yo no quiero hablar con esa persona, pero Él lo pone en el corazón, Él pone en el corazón que lo hagamos, pero no lo hacemos. Pienso también que de pronto, o sea, él no tenía necesidad de preguntarle porque Adán no iba a decir, no quiero. No, decía así, eso es lo que necesito. Había unidad, ¿no? Había. Cuando hay unidad, uno entiende que le pertenece a Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Por qué no entender a través de la oración, pedirle a Dios que nos capacite para reconocerlo como mi autoridad, nuestra autoridad? Creo que en ese momento sí podemos empezar a reconocer la autoridad que Dios ha colocado sobre otras personas. Pero si no me sujeto a Dios, si no reconozco la autoridad que Él tiene, si no amo al que no veo, ¿cómo amo al que sí veo? ¿O al contrario? Si no amo al que sí veo, mire, si nosotros no tenemos claro que Él, usted y yo que no lo vemos, lo podemos amar como estamos amando a las personas. Quiere decir que no estamos amando a las personas en la dirección correcta. Porque si a Él que lo saludo, a esa persona, a ese amigo, a ese familiar, que le saludo, que comparto, que convivo con Él, hasta duermo con Él porque es la pareja. Si no expreso ese amor a Dios, ¿cómo? Si no lo estamos viendo. Si no nos sujetamos a la autoridad de Dios, no nos sujetamos a ninguna autoridad. Y siempre vamos más bien, allí aparece el egoísmo. Yo merezco esto, yo quiero esto, yo soy esto, yo prefiero esto, y estamos centrados en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo autoridad. Quien no está bajo autoridad no sabe estar sobre autoridad, definitivamente. Luego, yo creo que podemos orar de esa manera, de tal forma que a partir de ese momento Dios va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros para poder depender de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bien. Ese era el primer punto de lo que habla Génesis 1 y 2. Reconocer la autoridad de Dios para depender de Dios y entender que le pertenezco a Dios. En el capítulo 1, versículo 27, 28 y 29 de Génesis, también tenemos algo que Dios dejó para el hombre. Revisemos. 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En el versículo 27, cuando Dios crea al hombre a su imagen, ¿qué está haciendo Dios? Se miró a sí mismo para crear al hombre. Se miró a sí mismo para crear al hombre y para que el hombre tuviera de la esencia de Dios. Lo que el hombre tiene de la esencia de Dios, es más, dice que es participante de su naturaleza divina. Dios le está dando una esencia, le está dando un ser. El hombre podía ahora ser. El hombre es en Dios. Le dio esencia. Y el hombre comenzó a existir en Dios. Y más adelante Dios le da existencia visible, que es en el capítulo 2, versículo 7. En el verso 28, si usted mira los verbos que están allí, todo está mostrando que el hombre tiene que hacer. En el 1.27, Dios lo crea a su imagen, le da una mente, una voluntad y unas emociones para que el hombre pueda tener comunión con Dios. A partir de esa comunión con Dios, el hombre puede hacer el hacer de Dios, hacer a la manera de Dios, porque escucha a Dios, porque entiende a Dios, porque tiene unidad de pensamiento con Dios, entonces puede hacer. No se puede hacer el hacer de Dios si antes no hay comunión íntima con Dios. No se puede hacer por sospecha, o por si acaso,
o tal vez, o a lo mejor, o como algunos dicen, ensayemos por aquí, si no es por aquí, pues es por el otro lado. Error. ¿Dónde está la comunión con Dios? Los cristianos no ensayamos. Hagámosle por aquí, y si no es así, pues será del otro lado. ¿Y dónde queda la obra del Espíritu Santo que dice que nos va a guiar a toda la verdad? A veces nos falta, escúchenme bien lo que voy a decir, a veces nos falta una intimidad profunda con el Creador. Ese es el lugar del hombre, la intimidad. Miren el versículo 8 otra vez, Génesis 2:8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Lo coloca en dónde? En el huerto. Escuchen, miren un momento aquí. Tenemos la tierra, toda la creación. Después está Edén, se cierra el círculo. Y todavía se cierra más en el huerto. Si usted busca la definición en un diccionario de huerto o en el mismo hebreo, es una porción de tierra pequeña. Y Dios toma a Adán y lo coloca en el huerto. El huerto es el lugar de intimidad. Dios le dijo, allí vas a estar tú. Y en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis le dice, para labrar y señorear, o corrijo, para labrar y guardar. Dios le está enseñando. Él está diciendo, es en la intimidad donde yo te voy a enseñar. Y la relación tuya y mía es en la intimidad. Y Dios lo coloca en la intimidad, en el huerto, señalándolo la comunión íntima con Él. Es la única forma como podemos hacer el hacer de Dios. Versículo 27, Dios le da esencia, ser. Versículo 28 le da hacer. ¿Qué tenía que hacer? Señorear ¿sobre qué? Sobre toda la creación. Estoy en el 28. Señorear en los peces del mar, está el mar. Las aves están los cielos. Y las bestias que se mueven sobre la tierra. Está el mar, la expansión de los cielos y la tierra. ¿Qué era eso? La creación. Ese era el entorno de Adán. ¿Cuál es su entorno? ¿Cuál es el entorno de la iglesia? ¿Cuál es nuestro entorno como esposos, como padres, como hijos de Dios? ¿Cuál es el entorno? Sobre ese entorno Dios nos colocó a señorear, a administrar, a gobernar, a ejercer la autoridad a la manera de Dios, pero partiendo de una comunión íntima primero con Él. Ser, hacer, versículo 29, tener. Dios dijo, les he dado toda la provisión. Aquí está el Dios proveedor. No es, escuchen, no es ser más hacer igual tener, no es así. Es ser, hacer y tener. Dios nos dio eso. Eso está aquí en lo perfecto. Mire, el capítulo 1 y 2 de Génesis es todo lo que Dios, en mi Biblia es una sola hojita, y que no se va a romper, es esta hoja nomás. Esto es todo el plan de Dios para el hombre. Capítulo 1 y 2 de Génesis, no más. ¿Qué es lo demás? Lo demás es la misericordia de Dios para que el hombre vuelva a esa hojita porque se salió. Se salió del capítulo 1 y 2. Se salió del modelo que Dios había dejado, pero el modelo de Dios está allí, 1 y 2 de Génesis. ¿Qué hacemos? Pues revisar qué hay allí. Y como estemos hoy, vamos a orar. Sabemos que Él nos escucha y que cuando le decimos, Señor, yo quiero reconocerte como mi autoridad, tengo problemas de autoridad, soy egoísta o envidioso, o tengo actos de egoísmo más bien, o de envidia, Señor. Señor, necesito que me ayudes. ¿Qué va a hacer el Padre? ¿Ponernos el pie encima? No. Él nos va a ayudar. ¿Y qué pasa aquí en el 27, 28 y 29? Le está dando una identidad al hombre. Le da el ser, el hacer, el tener. Y mire que ese es el modelo perfecto. Ser, hacer y tener. Pero muchas personas hoy, ¿qué hacen? Lo cambiaron. Primero es hacer para poder tener y entonces sí llegar a ser. O tienen para poder hacer y entonces llegar ahora sí a ser alguien. El modelo de Dios comienza con ser, es decir, con comunión íntima con Dios. La valía del hombre no está en el hacer. Jeremías 9, 23 y 24. La valía del hombre no está en lo que el hombre hace, en lo que el hombre tiene o en lo que el hombre sabe. La valía del hombre está en cuanto me entiende y me conoce. ¿Cuál es su identidad o nuestra identidad? Allí está el valor del ser humano.
como lo hizo Dios. ¿Por qué no en oración tenemos en cuenta esto? Señor, capacítame para poder entender estos principios y vivirlos en la vida. Que mi relación no sea de hacer, Señor, ayúdame a hacer. Es más, firma aquí porque ya hice el contrato. Necesito que firmes aquí, Señor. Me apruebes esto que voy a hacer. Señor, ¿es tuyo el viaje? ¿Quieres que vaya? Y tiene los tiquetes en la mano. Y Señor, ¿quieres que yo vaya? Si no quieres que vaya, que estos tiquetes se pierdan. Se van a perder. Y los guarda aquí entre el bolsillo para que no se le pierda. No. La valía del hombre está en cuanto entendemos y conocemos a Dios. Nosotros somos por lo que Él es. No somos por lo que hacemos. No existimos por lo que tenemos. Somos por lo que Él es. Creo que en nuestra oración necesitamos pedirle al Padre que nos capacite para vivir este orden en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la empresa, en mi vida personal. Yo necesito experimentar esto, vivir esto. Capacítame. La oración capacita a la persona. No estuvimos de acuerdo con Harley él trajo la suya, yo traje la mía, pero Dios trajo una sola: enseñanza. Señor, capacítame, porque solamente a través de esa fuerza que Él pone en nosotros es que podemos vivir. No hay otra forma. No se puede vivir aquí. No se puede. Definitivamente no. ¿Cuál es el príncipe o cuál es el Señor en la tierra? No diga que el Señor Jesucristo. Hay uno que está señoreando aquí. Bien, y quieren, bueno, iba a decir que quieren la ciudad para Cristo, y el mundo para Cristo. Eso no lo van a conseguir. Jamás, hermano. Eso no. Eso, la Biblia dice eso, ¿no? Y si no, ¿para qué anticristo? ¿Para qué diablo? Sí, claro. Al final de los tiempos, la Escritura dice en Apocalipsis, vendrá un ángel y atará con una cadena a Satanás. O sea que está suelto. Bien. Bueno, tenemos que salir del hacer. Mire, la oración, escuchen, no está diseñada para librarnos de una situación difícil. Señor, yo oro para sanarme. Yo no digo que no lo pueda hacer. Claro que, es más, debemos hacerlo. Señor, estoy enfermo, pido sanidad. Claro que debemos hacer. No hacerlo es declararnos independientes de Dios, como todopoderoso, y no necesitamos de Dios, no. Lo que estoy diciendo es que la oración no está diseñada para librarme de una situación difícil. La oración está diseñada para capacitarnos, para aceptarla y ser, a través de esa aceptación, transformar. Miren la vida del apóstol Pablo. Miremos Corintios. Creo que es 2 Corintios. ¿Dónde está el versículo donde Pablo es tentado por el aguijón en la carne? Aquí está. Capítulo 12. Escuchen. Versículo 7, 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál era su oración? Quítamelo. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo frente a ese mensajero de Satanás? Se le está diciendo que se lo quite. ¿Qué estaría experimentando el apóstol Pablo
frente a este mensajero de Satanás. Señor, 3 veces le he rogado. No fue una oración como, oiga, ¿por qué no me lo quitas? Le rogó al Padre en su intimidad, Señor, quítalo de mí. ¿Y qué le contestó el Señor? No te lo quito. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué hace la oración? La oración no es, escúcheme bien, no es para librarnos de una situación. No es para eso. Señor, quítame esta angustia, quítame este dolor. No, la oración no es para eso. ¿Para qué es la oración? Para que me capacite para aceptar y transformar el entorno. Eso es distinto. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, estoy en el versículo 9. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ahora sí, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, amén, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la fuerza? ¿La nuestra? No, la de Él. ¿En dónde hay debilidades? Aquí dice necesidades. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros aquí en esta mañana podemos tener necesidades físicas, emocionales o espirituales? ¿Cuántos podemos estar en una persecución? Le están cobrando, le están facturando, tiene problemas, lo van a sacar, lo van a echar del trabajo, qué sé yo. En angustia. ¿Cuántos podríamos estar pasando por un momento como ese? En afrenta, donde lo han echado, donde lo han sacado del trabajo, donde han murmurado de usted de manera injusta. ¿Cuántos podíamos estar viviendo esto? ¿Y cuántos le estamos diciendo, Señor, repréndelo, Señor, castígalo, Señor, devuélveme al lugar donde tú me colocaste antes? Podríamos estar orando así, pero creo que esta mañana Dios nos está diciendo, no es así. Primero hay que ser para poder hacer. Ser, hacer, tener. Es el orden divino. Creo que la oración nos capacita, es para aceptar lo que hizo el apóstol Pablo. Ya sé que me puedo gloriar en mis debilidades porque allí reposa el poder de Cristo. Ahora sí, el apóstol está transformando, ha sido transformado para transformar una situación difícil. Versículo número 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Wow. Eso no lo dijo por él, lo dijo por mí. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Oye, qué expresión. ¿Hay otra versión del versículo 11? Nina, por favor. Pero tienes que levantar la voz, hija. He sido necio al andar con jactancias como estas, pero ustedes me han obligado, ya que ustedes son los que debían. A fin de cuentas, yo no soy nada. ¿Hay otra versión? ¿Alguien, cómo dice ella? Me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar bien de mí, pues en nada valgo menos que esos superapóstoles, y eso que yo no valgo nada. ¿Cuál es la enseñanza de este versículo? ¿Qué piensas? ¿Qué está diciendo la cosa? Pienso que quería ser reconocido y trataba de llamar la atención de alguna manera. ¿Alguien más? Pues estaba como, hablaba verdad, o sea, se reconocía como era, pero parece que no, o sea, el hablar verdad no necesariamente conlleva hablar de la verdad de Dios. Pablo está reconociendo lo que Él es. él es lo que dices. Sí, Está diciendo como por lo que las cosas que yo hago, ustedes deberían haberme escrito unos elogios bien gigantes de todo lo que yo he hecho por ustedes, pero realmente todo eso no soy.
que de cierta manera, de forma muy sutil, esperamos algo, es decir, una retribución, muy sutilmente. El cristiano es en esas expresiones, muy sutilmente, porque ya no lo hace abiertamente, porque es muy espiritual. Amén. Hermano, Me da la impresión de que el apóstol Pablo lo estaban, digámoslo, como menospreciando mucho, hasta que llegó el momento en que él se exaltó para mostrar lo que realmente él había hecho, pero a la larga él reconoce que oiga, tanto yo ponerme en esta jugada. era tanto lo que ha hecho el apóstol Pablo que él está dando la enseñanza. Está diciendo, yo he hecho tanto que merezco de ustedes un elogio, o por lo menos que hubieran orado por mí. La oración nos capacita, ¿para qué? Para entender, para asimilar, para aceptar, pero para transformar. No es aceptar como pobrecito yo y me resigno. No, no es eso. Si así fuera, es porque mi fuerza ya no pudo más. Pero como hablamos desde lo de Él, de la fuerza de Él, que Él me capacita para resistir eso. En nuestras fuerzas no podemos. Pablo está diciendo, en mis fuerzas yo no puedo. Si fuera en mis fuerzas estaría demandando de ustedes elogio. Pero ahora entiendo que no es en mi fuerza, sino en la fuerza de Él. Por eso en Colosenses dice, según el poder de Dios que actúa poderosamente en mí, puedo hacer las cosas. Van a Colosenses. ¿De dónde sacó? Ya no. ¿Dónde sacó el apóstol Pablo esta expresión aquí? Capítulo 1 de Colosenses, versículo 29. Para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para presentar a Cristo. Estoy en Colosenses capítulo 1, versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando, según la potencia mía, no, la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! ¿De dónde sale eso? De un hombre que fue ¿qué? Según Corintios capítulo 12. ¿Cómo dice en otra versión Colosenses? Para este trabajo y lucho con fuerza y el poder de Cristo. Con la Biblia en la mano, hermano. Para este trabajo y lucho con la fuerza y el poder de Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Hermano Jorge Parra, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién puede escribir eso? Bien. Creo que necesitamos experimentar esto para entrar en ese tiempo de oración y decirle, Señor, definitivamente yo necesito estar en ti. Necesito tu fuerza, necesito tu capacidad. Y esa capacidad y esa fuerza está en Romanos 5:5. ¿Cuál es? ¿Quién lee Romanos 5:5, por favor? ¿Dónde está esa fuerza que Dios pone en nosotros? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y 1 Corintios 12.
¿Qué dice? No me pregunte el versículo, usted está en el tema, ¿no es cierto? Te voy a leer lo que dice el tema. ¿Qué dice? Primero de Corintios 13, me equivoqué. Disculpen. 13. ¿Qué dice? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no soy. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no soy. ¿Cómo se sostienen todas las cosas? Por el amor de Dios. La autoridad que está basada en el amor. Eso lo hace Él. Eso es lo que Dios hace. Repito, la oración no está diseñada para librarnos de una situación. La oración está preparada, fue enseñada por Dios para aceptar con nuestros ojos naturales y espirituales lo que estamos viviendo y entender que solamente en Él esa situación tiene una transformación. Si entre sacar lo precioso de lo vil, hay muchas cosas a nuestro alrededor, en el entorno, equivocadas, contrarias al pensamiento de Dios, pero tiene que haber algo hermoso. Ahí dice, lo precioso de lo vil. Entre sacar es tomar de algo, de lo mucho, esto. Si entre sacar lo precioso de lo vil, saque lo precioso de lo que es vil. Si no hay algo hermoso, si no hay algo digno de alabanza en esa situación tan difícil que usted y yo podamos estar viviendo, a Dios se le salió de las manos su situación y la mía. No sería Dios, no existe Dios. No se le puede a Dios salir nada de su autoridad y de su amor. Es imposible. No sería el creador de todas las cosas. Así que por muy difícil que sea la situación que usted esté viviendo, por muy complicada que sea, porque solamente vea las cosas oscuras, Jeremías le dice, hay un punto al final que es una lucecita, si entre sacar lo precioso de lo vil. Bien, sigamos. ¿Cómo vamos a orar allí? Miremos ahora algo más en Génesis. Ya vimos autoridad en 1.1 y hemos visto ahora 1.27, 28 y 29, el ser, el hacer y el tener. Pero hay muchas más cosas en estos dos capítulos que nos dicen que esto es para la iglesia, eso es para el hombre y la mujer que tienen el Espíritu Santo, que hemos creído en Dios. Esto es para nosotros. Estamos viviendo fuera, nacimos fuera del huerto y vivimos fuera del huerto. No es posible. La oración nos capacita para venir aquí y tomar de Él. De aquí. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Por nada estéis afanosos. ¿Sí dice por nada? ¿En ese nada está incluido algo que pueda no estar ahí? Sí, claro, sí hay su situación. No, pastor, es que mi situación, usted no la se imagina. Ese esposo, esa esposa, ese contrato, ese negocio, la situación de la vida, usted no se imagina lo que estoy viviendo. Eso no está ahí. Pues sí está ahí, hermano. Ahí dice por nada. Por nada es por nada. Por nada es por todo. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas delante de Dios, eso que usted piensa que es muy difícil, eso que a usted le produce afán, tiene una forma de transformarlo. ¿Cómo? Vuelva a la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Quién lo lee, por favor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien. Aquello que le produce afán, aquello que le produce angustia, aquello que quizá lo desestabilice, preséntelo en oración. Al entregarlo, al tomarlo, al dejárselo a Él en oración. ¿Ahora de quién es? ¿Y por qué se afana otra vez entonces? Si ya es de Él. Mire, si nosotros le entregamos eso a Él, Él nos entrega a nosotros la capacidad de poder llevar esa carga. ¿Sabe por qué? Él no coloca una carga que no podamos llevar. La podemos llevar. Tenemos su amor para eso. Voy a leer lo que tengo aquí. Mientras la oración sea un escape, una vía de escape, no vamos a cosechar más que desilusiones. Ya les explico. Pero cuando la consideremos el medio para permanecer en Él, sucederán cosas. Como la del apóstol Pablo, que pudo decir, ahora entiendo que no me quita el aguijón. Y Pablo pudo decir, ahora me deleito, ahora entiendo, ahora me gozo en mis debilidades. Porque así puedo experimentar el poder de Cristo. ¡Wow! ¡Qué bien! Ustedes dirían, bueno, pero será Pablo, este tiempo es más difícil. Pero está el Espíritu Santo, hermano. El mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo y que estaba en la persona de Jesús, está en la iglesia, está en usted y en mí, está en nosotros, en quienes hemos creído, en quienes tenemos un estilo de vida a la manera de Dios. Claro que está, luego sí se puede, repito, mientras la oración sea un escape, no cosecharemos más que desilusiones, pero cuando la consideremos el medio para permanecer en Él, sucederán cosas. La oración es el medio para permanecer en Él, porque no es nuestra fuerza. Si fuera nuestra fuerza estaríamos haciendo algo. Pablo estaría haciendo algo para quitarse ese aguijón. Pero la oración es el medio para permanecer en Él. Entonces sí sucederán cosas. Hay un versículo en la Escritura, Mateo 21 tal vez. Mateo 21. Ah, sí, es Mateo 21. Sí, Mateo 21. Ya, aquí está. Mateo capítulo 21. Escuchen lo que dice. Ahorita les hago referencia. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Oye. Y hay otro versículo en Marcos. Marcos 11. Marcos capítulo 11. Escuchen lo que dice aquí. Esto lo dice el Señor Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Repito, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Cuántos hemos hecho ese ejercicio? Muchas veces. Señor, yo creo que lo recibo. Oro y creo que lo recibe, no lo recibe. Pero entonces, ¿por qué está ese versículo ahí? Escuchen, lo hemos sacado de contexto. Hemos sacado ese versículo del contexto. Y como lo hemos sacado del contexto, entonces comenzamos a pedir y no recibir. Pero ahí dice, y más, Dios mío, le enrostramos a Dios, pero aquí dice, Señor, que todo lo que yo pida, yo estoy pidiendo y lo voy a recibir. Y yo creo que lo voy a recibir. Eso es tratar de convertir las piedras en pan. Esa es una falsa fe. Esa no es la fe de Jesús. Si estudiamos ese pasaje, que es el de la higuera, nos daremos cuenta de cuál es el centro de la enseñanza allí. Permítame dejársela de tarea y dentro de 8 días seguimos. Pero céntrese en
Tienen que tomar Mateo, el que acabamos de leer, 21, Marcos 11 y Lucas capítulo 13. En esos 3 pasajes, si ustedes estudian lo de la higuera allí, en contexto, van a tener una verdad muy bonita de parte de Dios. Bien, ¿qué va a decir, hermano Aníbal? Sí, está bien. Sí, lo vamos a ver, sí. 5, 14 y 15. Sí, hermano. Dice que cuando uno pide conforme a la voluntad de Dios, recibe. Pero es a la voluntad de Dios. Bien. Nina. Léelo. Sí. Y ese pedir lo que queramos también se puede mal entender. Entonces, como yo permanezco en la iglesia y creo que permanezco en él, yo pido y tengo que recibirlo. No, no es así, no es cierto. No digo que no sea cierto lo que dice la Biblia. La interpretación es equivocada. Es como dice ya el hermano Aníbal en Primera de Juan. Permanecer en él es pedir conforme a la voluntad de él. Y si es conforme a la voluntad de él, en el tiempo de él se recibe. Y no fue porque usted pidió, era porque esa era la voluntad de él. Pero eso lo vemos después. Si Dios nos dio el ser, el hacer y el tener, haciéndonos participantes de su naturaleza divina, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pedro dice que hoy la tenemos, somos participantes, pero ¿cómo? ¿De qué forma? En Hebreos, esto que voy a leer ya lo vimos aquí también, Hebreos capítulo 2, pero vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo porque es tan fácil olvidar cuando no se estudia. Uy, se me salió. Hebreos capítulo 2, versículo 14 de Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Dios nos hizo participantes de su esencia, pero un día, ¿qué hizo el hombre? No le creyó. ¿Qué fue lo que no creyó? Que tenía la autoridad para señorear sobre la creación, y a partir de ese momento el hombre no pierde lo que Dios le ha dado, porque es algo que tiene interno y le pertenece a Dios, no a nosotros. Pero entonces allí se quedó porque el hombre no pudo, no quiso actuar, es decir, creer que podía hacerlo, no lo hizo. Y hoy hay cristianos que todavía no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen. ¿Por qué? Bien, versículo 14 de Hebreos 2, repito. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. La muerte de Jesús nos habla de su dependencia del Padre. Y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La muerte en el diablo es independencia. Entonces Jesús, con su dependencia del Padre, destruyó al que tenía el imperio de la independencia. Y volvemos a Génesis 1:1. Si yo reconozco como mi autoridad, dependo de Él. Y el Señor Jesús, Él sabía de dónde venía y para dónde iba. Él sabía quién era. Él, con su dependencia, destruyó al que tenía el imperio de la independencia. Apliquemos eso al hogar. El padre que depende del Señor, escuche, su dependencia hará que nuestros hijos tengan un camino abierto para dejar la independencia.
No digo que el padre hace que el hijo vuelva, no, deja un camino abierto, porque es el modelo correcto. Cuando nos ven nuestros hijos, hijos independientes o pareja independiente, independiente quiere decir que no tiene en cuenta a Dios, que por la mañana reza y se persina y ora solamente, dije reza, no, ora y se persina, de todas maneras se persina, porque hace lo que hace allí religiosamente. Y hay cristianos así, hermano. Hay creyentes y asisten a las iglesias y solamente oran al desayuno, al almuerzo, a la cena y no tienen una intimidad con Dios. No quiero llevarlo a este punto, pero tengo que decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que sacó un día a solas con Dios? No 10 minutos, no 1 hora, un día completo con Dios. ¿Cuándo fue la última vez? No lo diga, ni lo mencione. Solamente quiero llevarlo a reflexionar. ¿Cuál fue la última vez que sacó un día a solas con Dios? Cuando los hermanos no vienen el domingo, yo digo, Señor, gracias porque no vino. Debe estar a solas contigo. Lo digo en serio. ¿Cuándo fue la última vez? No, eso no se acostumbra. Pero ayer ayunábamos 3 días, algunos 7 días. Pero hoy, como conocemos un poco más de Dios, creemos que ya somos autosuficientes y creemos que eso fue religiosidad. No, eso era bueno, mal enfocado, pero era bueno. Eso se puede hacer, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Entonces muchas personas también para orar, como ya tienen un conocimiento un poco más del Señor, entonces piensan, y lo digo por lo que uno escucha a las personas cuando habla con ellas, ¿cómo le pido a Dios si sé que es todopoderoso? Entonces, ¿para qué le pido? Yo sé que lo puede hacer. ¿Cómo le pido si yo sé que Él lo sabe todo? Entonces, ¿para qué le pido? Y comienza un para qué y un para qué y un por qué y se alejan de la oración. No podemos. El haber conocido este estudio, el conocer un poquito más las cosas de Dios, al contrario, nos embulle, nos embebe más allá. Nos sumerge más en una dependencia de Dios. Pero parece que entre más lo conocemos, más independientes somos de Dios. No pierda de vista cuál fue la última vez que pasó un día a solas con Dios. ¿Se puede? ¿No le dan vacaciones en la empresa? Sí. Bueno, de esas vacaciones saque un día. Y diga, por lo menos cada año me reúno una vez a solas con Dios. Bien. Debería venir 3 domingos a la iglesia, o 2, y los otros 2 a solas con Dios todo un día. No, pastor, no se puede porque es que el partido. Y el partido, sí. Partido es que va a quedar, hermano. Bien. Nosotros nacimos en esclavitud, pero el Señor nos libró de esa esclavitud. ¿Por qué nuestra oración no tener en cuenta esto? ¿Por qué no comprender, Señor, yo necesito un tiempo a solas contigo? Estoy pasando momentos de angustia. Necesito estar a solas contigo. Ayúdame. Hermano, cancele lo que tiene. Cancele lo que tiene y entre a solas con Él. Todo un día. Es que todo un día. Sí, todo un día. Todo un día desde por la mañana hasta por la tarde, al caer la tarde. Al comenzar la mañana y al caer la tarde. Y créame, yo le garantizo, no se va a morir si no come algo al almuerzo. No le va a pasar nada. Tenga agua. Y si quiere almorzar, almuerce. Eso es lo de menos, hermano. Finalmente, cuando Dios dijo ayune, dijo no coma. ¿Qué le dijo a Adán? Adán, no coma. ¿No coma qué? Conocimiento del bien y del mal. Exactamente. Eso es, hermano. Así es. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Qué es lo que dice Isaías? ¿El verdadero ayuno es de que no coma? No, ese no es el verdadero ayuno. Pero cuando uno está con Él, no quiere comer, hermano. No quiere comer. Uno quiere recibir más de Él. Si no, pregúntale a los novios cuánto tiempo pasan juntos. Te vas a comer a tu casa y yo a la mía, no, quedémonos juntos. Ellos no quieren separarse, están enamorados. Nosotros deberíamos estar enamorados de Él y pasar tiempo a solas con Él. Necesitamos eso. La iglesia necesita eso. Yo necesito eso.
Mi familia necesita eso. Necesitamos tiempo a solas con Dios. No más, sino Él. Y no más, nadie más. Pero es que mi esposa no me acompaña, pues vaya solo. O busque el tiempo, la oportunidad, el momento para estar a solas con Dios. Pero creen que venir al culto y ya son cristianos. ¿Cuán equivocado está el pensamiento de esa persona? Aquel que piensa que por asistir a la iglesia ya es cristiano, está equivocado, completamente equivocado. No se es cristiano por ir a la iglesia. Se es cristiano por pasar por la cruz. En la cruz queda el hacer del hombre y en la cruz comienza el ser del hombre. Ahí terminó el hacer mío, ahí terminó el hacer del apóstol Pablo y comenzó el ser, ahora sí. Hay que pasar por la cruz para ser creyente. ¿Cómo no? Pero la cruz no es venir aquí a la iglesia. No, esa no es la cruz. La cruz es más que eso. La oración es un medio para permanecer en Él. Bien, miremos en el Evangelio de Juan. O no, corrijo. Voy a tomar Mateo. Mateo capítulo 6. En el capítulo 5, el Señor Jesús comienza a enseñarle a los discípulos y a la multitud. En el capítulo 6 es parte de ese discurso, es parte de ese sermón, es parte de ese, abrió su boca y comenzó a enseñar. El capítulo 6. El capítulo 7 también. Algunos lo llaman el Sermón del Monte. Pues bien, en ese capítulo 6, que es cuando el Señor Jesús comienza a transmitir las verdades acerca de cómo es su ministerio, dice 6 cosas que quiero resaltarles y de esas estamos hablando de una. Primero, versículo 2, leo desde el 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Repito, guardaos de hacer vuestra justicia. Lo que hacemos para que los hombres nos vean. Dice, cuidado. No tendré recompensa. Y comienza, esa justicia es el marco en el cual él coloca estos 6 puntos. Primero, cuando des limosna, habla de la ofrenda. Versículo 6, cuando ores, oración. Versículo 16, cuando ayunéis. Versículo 19, no se hagan tesoros en la tierra. Versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y versículo 24, ninguno puede servir a 2 señores. De estos 6 puntos, él dice después en el versículo 25, por tanto os digo. Ese por tanto está desde el versículo, bueno, ese por tanto viene desde el capítulo 5, pero aquí en el capítulo 6 hace un alto, no por ser el capítulo 6, hace un alto en el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia, y termina estos 6 puntos del versículo 24 y dice, por tanto os digo, no os afanéis. Y después de ese versículo 25 pasa al versículo 33 y dice, mas buscad primeramente. Bien. De estos 6 puntos nosotros estamos hablando en esta mañana o en estos días, mas tú cuando ores. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Algo tenían que estar viendo en Él. Algo veían en Jesús, enséñanos a orar. Ese algo que ellos veían que Jesús hacía, porque era visible lo que Él estaba haciendo. Para los discípulos era, yo creo que es la oración. Todo eso que Él hace, yo creo que es la oración. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo el Señor con respecto a enséñanos a orar? Vamos a comenzar ahí. Entra en tu aposento. ¿Qué está diciendo? Que hay un lugar físico. Entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Hay un lugar. ¿Cuál es su lugar de oración? No, pues uno puede orar donde sea. Sí, estoy completamente de acuerdo.
Pero ¿y qué de ese tiempo a solas con Dios? Más que el lugar, Él está demandando un tiempo a solas con Él. Él y yo. Cierra la puerta, ¿se dice así? ¿Por qué? Me está invitando al huerto, me está invitando al secreto de la oración. Entra en tu aposento. Bueno, eso lo profundizamos después. Y cerrada la puerta, ora a quién? Ora a tu Padre. ¿Con quién voy a hablar? Con el Padre. Pero es que cuando entramos a la oración, ¿no les pasa que la mente ¡fum!, se nos fue del Padre y se metió en el colegio de los muchachos, en el arriendo, se nos fue en, se va? A mí me pasa, claro. Pensé que era el único. Se va, hermano. Uno se arrodilla o cierra los ojos porque está sentado y empieza a orar y se fue. ¿Por qué pasa eso? No debería pasarnos. Necesitamos ejercitarnos en la oración. Aquí vamos a ver cómo es. ¿Qué dice Dios? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Solamente estoy dando unos tips, después vamos a profundizar en la oración del Padre Nuestro. Versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es algo vano? No permanece. ¿Cómo? No tiene sentido. ¿Qué es vano? ¿Cuál es el vano de la puerta? Es lo que marca lo que no existe. Repita, escuchen. Es lo que marca lo que no existe. Es lo que marca lo que no existe. Vano, vanas repeticiones. Escuchen. ¿Qué es una vana repetición? Yo estoy hablando de la pared. Y le hablo. Eso es vano. ¿Por qué? Ni escuchen ni entienden nada. Vano, estoy al vacío. Y dice, cuando ustedes vayan a orar, no usen vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que estar seguro, usted y yo, que cuando hablamos, Él está allí. Él va a escuchar. Si no estoy seguro que Él escucha, esa es una vana repetición. ¿Por qué? Al vacío, simplemente. Luego, el Padre está allí. Mi Padre está allí. Estoy hablando con mi Padre y sé que Él me responde, y sé que Él me entiende, y sé que Él me escucha. Lo que vimos la semana pasada. De lo contrario, es una vana repetición. Vana repetición. Repito, después hablamos de esto. Algunos piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 9, vosotros pues orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. ¿Nuestro es de quién? Mío, sí, ¿de quién más? ¿De quién? ¿Padre del no creyente? Sí es padre porque tiene hijos. Hijo es el que ha creído, ¿no? Bien. Oraréis así: Padre nuestro. Nuestro es plural, ¿no es cierto? ¿Nuestro es de quién? La iglesia. La iglesia. Luego la oración está enfocada en el reino. Nuestras oraciones son oraciones de reino. No son oraciones individuales. Es de reino. Yo no digo que no oremos por nuestra necesidad. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, creo que Dios nos quiere llevar a que demos un paso más y tengamos oración de reino. Nuestro, Padre nuestro, nosotros, la iglesia. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Dónde está Él? ¿Y dónde está el cielo? Bien. Por el tiempo vamos a dejar ahí. Terminemos diciendo esto, hijos. Nosotros nos independizamos de Dios ayer. Ayer éramos no creyentes, independientes de Dios. No ejercimos la autoridad que Dios nos dio. Y por eso quedamos esclavos del pecado, esclavos del no ser. Es decir, de Satanás,
de un pensamiento que se opone a Dios. Ayer, pero hoy somos participantes de su naturaleza divina. Hoy podemos hablar con el Padre. Hoy podemos enfocar la oración a la manera de Él, a la manera de Dios. La oración no es una religiosidad. La oración no es una herramienta. La oración es un estilo de vida de comunión con Dios. Un estilo de vida de comunión íntima con el Creador. Eso viene a ser la oración. La oración nos capacita para entender y recibir de Él, de su amor. Entender que tenemos de su amor. Y al tener de su amor, tenemos la fuerza en Dios para poder ser usados a la manera de Dios. Bien, usted repasa para continuar en la próxima reunión. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Tenemos tiempo para que usted haga un aporte o cuente que viene a su corazón de parte de Dios. Pastor, para decir pues, que realmente el enemigo de nuestra oración no es la mente. La mente es considerada la roca de la casa, porque siempre se va para cualquier lado. El hermano dice que tenemos que tener cuidado con la mente porque siempre se va para cualquier lado. Escuchaba primero la alabanza acerca del Salmo 84, acerca del valle. En pasadas enseñanzas el pastor Dios revelaba acerca de que él nos remontaba sobre alas de águila. El orar no es estar sobre alas de águila para remontar ese valle que para nosotros es difícil, pero que Dios lo permite ver desde las alas de águila y que yo aprenda a volar al lado del águila. Pero físicamente Sí, está pasando el valle. sí, estoy pasando el valle porque lo tengo que pasar. Pero increíblemente, a mí me sorprende es que Dios nos enseña a través del Señor Jesucristo cómo pasar el valle, sobremontado en alas de águila, a pesar de que tenga que pasar en la cruz. Pero estoy montado en alas de águila. Y él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Uno diría, pero se le reveló a Dios. No, era un ser humano que está expresando sus emociones. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero mire que esa expresión de él está centrada en el Padre, mostrando su dependencia de él. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jonás, ¿desde dónde oró? Podemos hablar con él desde el lugar que usted quiera, con las palabras que el Espíritu Santo le ponga. Isaías dijo, Señor, nos hiciste pecar. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? Él no nos hace pecar. Isaías lo dijo así. ¿Por qué? Así lo sintió. Y así habló con su padre. Porque es su padre. A veces tenemos oraciones tan religiosas, hablando con un Dios que está allá, lejos. Mientras uno ve a Dios allá lejos, lo va a ver lejos. Pero cuando uno ve a Dios como Padre, lo tiene aquí, cerca. Y sigue siendo Dios. Pero es Padre. ¿Alguien más? Dios me lleva a esa relación con Él, que es la oración. Y cuando yo me relaciono, Dios me capacita para cuando viene la enfermedad, para cuando viene la escasez. Porque ese es el hacer de Dios, el ser de Él. Entonces, si yo no estoy en esa relación con Él, no va a desarrollar, porque no me he capacitado. Aún en esa relación nos desanimamos. Quiere decir que se desanima o se desalienta, no tenga relación. Es que esto es cuerpo, esto es carne, es que hay emociones. El asunto es no permanecer en ese estado, ¿no? Permanecer. Eso. Porque sí caemos en ese estado. El hecho es estar en esa, si yo no estoy en esa relación verdadera
alimento espiritual. Él es el que me ha de renovar las fuerzas. Porque, pues sí, yo soy cuerpo, yo soy carne. Y va a haber el día que sí, me voy a caer. Así es. Pero si él es la fuerza, si él tiene el poder, voy a caer. Permanece con él. Está bien. Uno, pensando que la oración no es un escape, pero inicialmente es así. Y es interesante que aunque venga la dificultad por causa mía y mis propias malas decisiones, o porque Él las trae, inicialmente me va a llevar a hacer eso, a decirle necesito ayuda, y va a ser mi conversación de agarre, de lo que sea. Pero Él la quiere convertir en el proceso de la transformación. Entonces, no puedo negar que es la manera de escape, porque quiero que suceda algo y para eso le grito, para que suceda algo. Y realmente Él sabe que la voy a usar para eso, porque Él sabe que yo soy bien carnal y Él sabe que yo lo voy a usar solo para mi propio beneficio. Pero Él sabe que a través de ese proceso de estar ahí, aunque yo inicie, y mi inicio sea como el de Pablo, 3 veces iniciando a buscar salida, qué bueno que sea así. Aunque no es el ideal, pero qué bueno que arranque con mi deseo de mi salida, porque lo necesito. Pero al final se va a convertir en un proceso. Lo que me gusta es ver que Pablo en la primera no gritó y dijo, vamos a ver qué pasa, sino que gritó las 3 veces. Pero en ese proceso de la gritada, descubre y entiende lo que Dios estaba haciendo en medio de eso para él, para su vida. Toda oración comienza en el alma. ¿Por qué? Porque está en el lugar santo. Para entrar al lugar santísimo, que es la oración en el Espíritu, la dependencia total de Él, había que pasar por el lugar santo. ¿Cierto? Y toda oración nuestra comienza ahí, pero termina allá, en dependencia de Él. ¿Por qué? Porque podemos permanecer en Él. Luego sí hay esa tensión, sí hay ese dolor, sí hay ese grito, ese quejido, sí hay. Y eso no está mal. El asunto es permanecer allí. Es decir, esa es la parte que la Biblia muestra que no estamos ahí, que no debemos estar ahí. Bien, hablemos. No sé, voy a ir otra vez, perdón. En esta semana estoy estudiando, porque uno tiene conflictos todos los días, consigo mismo y para con Dios. Pero no es que yo lo me tropecé, en realidad fue que me tropecé con este versículo, con estos versículos. Están en Jeremías 29, y dice aquí así, desde el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones. Me impresionó porque lo que dice Harley en ese momento es cierto. O sea, lo corrobora, por eso es que me impresiona tanto y me atrevo nuevamente a pedir la palabra. Bien. Para mí la oración es llegar a conocer el pensamiento de Dios para saber la acción de Dios. Si yo conozco el pensamiento de Dios y de pues, Él me va a enviar a través de su espíritu cómo debo orar, cómo pedir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estaba pensando, pastor, precisamente esta semana, que yo decía, hay oraciones que de pronto pues Dios no me va a escuchar, ¿sí? Pero hablando personalmente producto de una vergüenza o algo así, pero bonitos días que cuentan que para Él sus oídos están atentos, ¿sí? En todo tiempo. Así, porque o sea, Él no va a ver lo que yo voy a hablar, sino Él va a conocer la intención del corazón primeramente. Y
donde pues me doy cuenta que Dios empieza a escuchar esta oración. Creo que Él está esperando que uno tome la decisión de contar las cosas. En la práctica de los judíos, lo que he entendido es que aún para ellos hoy la posibilidad de que Dios los escuche es nula. Ellos hablan a alguien que no los está escuchando. Si algo sucede, fue muy de buenas. Y así oran hoy toda la nación. El dialogar con Él me lleva a tener intimidad, confianza y a conocerlo más. Puedo desnudar mi corazón con todas mis cuitas que esté viviendo en mi cotidianidad. Sé que dependo de Él, por lo tanto, parte de lo que está haciendo en mí, en hacerme vivir momentos de sufrimiento, de crisis, de circunstancia adversa. Sé que con ello va a sacar lo mejor de mí para afirmarme que no es en mi fuerza, sino depender de su poder, depender y que voy a resistir es porque está su fuerza en mí. Oramos. Para dar gracias a Dios. ¿Quién puede dar la voz? Gracias a Dios por este tiempo. Señor amado, en esta mañana te damos las gracias por conocer más de ti, por ver que cada día, Señor, dependemos más de ti, Señor, que a pesar que a veces entramos a orar como hombres naturales, hablando, después como carnales, Señor, justificándonos, y últimamente en el Espíritu, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tu majestad es eterna, inmensa, que solo dependemos de ti, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Por eso hoy te damos gracias, Señor, nos ponemos en tu presencia con todas nuestras familias, Señor, representadas aquí en cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos cada día y cada momento, Señor, para saber que solo dependemos de ti, de tu majestad, de tu poder, y que todo, Señor, ya está consumado en ti, que solo debemos reconocerlo, aceptarlo y afianzarnos a esa fe, Señor, y a esa esperanza tuya, Señor, que es cada día, Señor, acercarnos más allá al huerto, a esa intimidad contigo, volvernos a ti y creer, no solo de palabras, Señor, sino sentir lo que expresamos, eso es lo que tú quieres, así como una relación natural, cuando nos acercamos a alguien y le hablamos, después empezamos a sentir esa relación, eso es lo que tú has querido siempre con nosotros, Señor, que nos acerquemos a ti, que te decimos, lo sintamos de adentro, Señor. Amén. ¿Alguien necesita un sobre?